Buenos días muchachos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, ya hemos esperado suficiente y el tema de hoy, ¿sí?, es la conceptualización básica del envejecimiento. Como hemos venido hablando, el envejecimiento o la vejez tienen diferentes características. Hoy vamos a ser enfocados en todo lo que viene al proceso natural del ser humano, ¿sí?, y a las consecuencias que tiene de acuerdo a lo que vamos viendo en cada persona que vamos a ir atendiendo de repente en cada proceso psicoterapéutico. Para iniciar vamos a hablar un poco o vamos a recordar un poco los mitos del envejecimiento. Primero, no todas las personas envejecen de la misma manera, ¿sí? Al ser un proceso natural de cada ser humano, cada persona tiene características propias durante este proceso, que influye la alimentación, el área laboral, el apoyo familiar e incluso el mismo amor propio que cada persona se puede tener durante todo el proceso del ciclo vital. No pierden autonomía, esto es otro mito. Muchos dicen, no, o sea, ya está viejito o ya está abuelito, ya no sabe hacer nada, vamos a hacer todo por él. Realmente pues no es así. Cada persona ha desarrollado durante todo su proceso de ciclo vital una serie de características, rasgos y potencialidades que le permiten aún seguir siendo autónomo en esta etapa de vida, en este proceso que está viviendo. No todas las personas desarrollan deterioro cognitivo. Al hablar de deterioro cognitivo, recordemos que estamos hablando de un proceso neurofisiológico que afecta todos los procesos de inteligencia, todos los procesos de lenguaje, de memoria, y esto debe ser atendido de una manera multidisciplinaria, psicólogo, neurólogo y psiquiatra en algunos casos, porque el deterioro cognitivo es como la fase A para el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, y no todos desarrollan este tipo de patología. No todos los abuelitos o no todas las personas adultas mayores tienen un carácter hostil, ¿sí? Este tipo de personas, cuando son así, están respondiendo ante una serie de situaciones que vivieron durante toda su vida y actualmente, al llegar al proceso que están viviendo o al enfrentar esta nueva etapa, responden de esta manera para sentirse protegidos, ¿sí?, de lo que otras personas puedan hacer o decir de ellos. Las personas adultas mayores, al haber trabajado durante toda su vida, tienen un principio o tienen una protección por parte del Estado. Por eso cuando dicen, no, es que el abuelito no produce o el abuelito no aporta nada a la casa, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la persona o tiene jubilación o tiene un seguro o tiene algo que le paga el Estado para poderse desenvolver en esta etapa. Quizás actualmente pues no tenemos como que todos los beneficios para ellos, ¿sí? Pero en otros países este tipo de ayuda o este tipo de remuneración sí se da de forma acorde a lo que la persona trabajó e hizo durante toda su vida. Los abuelitos no son todos depresivos o no son todos tristes. Los abuelitos desarrollan ciertas características o ciertos rasgos acorde, al igual que cuando responden de forma agresiva, a lo que ellos vivieron en su momento. Pueden ser que cuando se ven tristes, cuando se ven como deprimidos con este tipo de rasgos, es porque o han pasado por la muerte de un familiar muy cercano, no lo han sabido tratar o superar, les pudo haber pegado el hecho de que ya no van a seguir trabajando, puede haber un duelo laboral allí que no se sanó, o factores como en el caso de Venezuela, que muchas personas se van del país y ellos quedan solos. Allí es donde vienen las preocupaciones. Me voy a quedar solo, me voy a morir y no voy a volver a ver a mis hijos, a mis nietos, a mis familiares. Entonces esta preocupación excesiva aparece por factores externos, más no porque ellos internamente lo estén sintiendo o lo estén deseando. No todas las personas adultas mayores tienen por qué irse a vivir a una casa de reposo para esta etapa de vida. Muchos sabemos que existen ancianatos
pero no todos tienen que terminar e irse a vivir allá. Si cada persona que trabajó e hizo de su vida un proceso sano y tiene su vivienda, tiene cómo responder y cómo cubrir sus propias necesidades, porque aún siguen siendo funcionales, ellos pueden quedarse viviendo en su casa, ojo, siempre y cuando alguien los esté apoyando o les esté dando ese complemento emocional, ya sean los hijos, los nietos, sobrinos, que ellos necesitan, porque al salir de su área laboral, pues bueno, se presentan tantos pensamientos y tantas preocupaciones que la persona quizás al verse sola en una casa la ve gigante y bueno, pueden pasar tantas cosas por la psique de un adulto mayor, pero no tienen por qué irse a vivir, o no es lo más sano irse a vivir a una casa de reposo para el adulto mayor, aunque allí son atendidos y tiene quizás todas las comodidades que se espera tener en esa etapa, no es lo más sano a nivel psicológico o a nivel emocional. Cuando hablamos de envejecimiento saludable, ¿sí? Esto encontramos que para la Organización Mundial de la Salud, este es un proceso de la vida donde se puede fomentar y se puede mantener la funcionalidad de la persona, es decir, seguir potenciando todo esto que hizo durante su vida laboral o su vida familiar en la adultez y seguirlo potenciando. Es decir, hay muchas personas que desarrollaron una ocupación, un arte, y este es el momento de desarrollarla, de potenciarla y seguir siendo funcionales ante la sociedad. Sin embargo, para la Organización Panamericana de la Salud no solamente dice que mantengan esta funcionalidad, sino que también optimice la sociedad este cúmulo de oportunidades que ellos pueden tener para seguir garantizando la independencia de cada persona y así lograr el bienestar en la vejez o en ese proceso de envejecimiento natural al que cada uno va a llegar. Sin embargo, para Papalia, que es uno de los autores que nos habla del ciclo del desarrollo humano, él nos dice que esta es la etapa donde el ser humano desarrolla y manifiesta más preocupaciones, más temores en torno a lo que será su vida de ahí en adelante, en si estará o no estará acompañado, ¿sí? Tienen un temor a la soledad y a su vez una preocupación por la muerte, en el que hay más allá de acá, ¿no? En el que hay más allá de lo que se está viviendo actualmente y cómo será. ¿Va a morir solo? ¿Va a morir y van a estar sus hijos con él? ¿O cómo va a ser ese proceso? Las personas tienden a desarrollar pensamientos catastróficos de acuerdo a lo que han ido viviendo o a lo que han ido desarrollando a lo largo de su vida. Cuando hablamos del del deterioro integral del ser humano, cuando hablamos del deterioro integral del ser humano, encontramos una serie de procesos internos o físicos que afectan de forma puntual el proceso de envejecimiento de cada persona. Entre estos encontramos los procesos inmunológicos. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas tenemos un sistema de defensa, ¿sí?, que se protege de virus, bacterias, en fin. Pero cuando llega la etapa del envejecimiento, la etapa de la vejez, este tipo de procesos se va debilitando y las personas tienden a ser más vulnerables ante cualquier gripe, ante cualquier virus que anda en el ambiente y pueden llegar a ser factores de riesgo o factores de bastante vulnerabilidad que pueden ocasionar desde un simple dolor de cabeza hasta la muerte en cada persona, y esto va a depender del sistema de defensa y de la alimentación que la persona comience a tener luego de salir de toda la rutina que tuvo durante 30-35 años a nivel laboral o familiar. ¿Por qué también pasa esto? Porque también se debilita el sistema inmunológico de cada persona por la falta de ejercicio, por la falta de hábitos sanos, ¿sí? Muchas personas de repente consumen tabaco, de repente mascan chimú, consumen alcohol de forma continua y esto va debilitando, ¿sí?, de forma progresiva todos los órganos de las personas y de forma interna, y se van mostrando las afectaciones
en los futuros lejanos, que cuando hablamos de esto estamos hablando desde el momento en el que la persona llega al proceso de envejecimiento. Esto también influye en los procesos o cambios hormonales. Las personas desarrollan cambios de humor y cambios en los procesos metabólicos, es decir, afectaciones de páncreas. Pueden llegar a ser personas que desarrollen diabetes emocional o que desarrollen diabetes y nunca lo hayan sabido, y en esta etapa, al verse sedentarios, es donde empiezan a verse las afectaciones. Pueden haber problemas a nivel de vías respiratorias, pueden haber problemas a nivel de riñones, ¿sí? Las personas, de repente vemos un abuelito sano o vemos a una persona que fue sana durante toda su vida y de repente vemos al abuelito en una silla de ruedas y lo están dializando. Son personas que no tuvieron quizás hábitos sanos y que nunca le prestaron atención a su organismo y desarrollan este tipo de afectaciones. Y ya en el momento en que se les descubre, pues ya es muy tarde. Entonces todo esto empieza a afectar y empieza a cambiar también la emocionalidad de la persona sin que ellos se den cuenta. Entonces por eso son los cambios hostiles, las formas de respuesta agresiva, las formas de respuesta de repente como que no me importa nada, pero es a consecuencia de esta falta de atención ante lo que ellos mismos se fueron procurando durante su día a día en esta etapa funcional que todo el mundo los vio bien. También existen cambios a nivel cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Las personas empiezan a sufrir de circulación, de hipertensión, de hipotensión, y es más factible que desarrollen ACVs, que desarrollen deterioros cognitivos o sean más propensos al desarrollo quizás de un Parkinson, ¿sí? Porque no hay un buen funcionamiento de fluido de sangre oxigenada por todo el cuerpo. Entonces ya empiezan a fallar a nivel neuronal y la persona puede ir desarrollando ciertos rasgos que no se da cuenta, y cuando ya se ve sedentario se le destapa todo el cúmulo de patologías. Entonces en esto sí es como que hay que tener mucha atención cuando de repente nos llega un paciente para despiste de deterioro cognitivo, despiste de alguna de estas enfermedades neurológicas que, como les dije anteriormente, se trabajan de forma multidisciplinaria: psicólogo, psiquiatra, neurólogo e incluso el internista cuando viene por parte vascular, y esto aplicar las pruebas necesarias para poder dar un diagnóstico eficiente, veraz, y el tratamiento que sea correspondiente a cada persona, porque aunque tengamos 5 abuelitos y los 5 tengan deterioro cognitivo o tengan Alzheimer, no todos se tratan de la misma manera. Por otra parte, encontramos que el proceso de funcionalidad laboral, ¿sí? Se ve sumamente afectado por el proceso de jubilación o incapacidad, ¿sí? La persona entra a trabajar muy feliz, con toda la energía del mundo, pero cuando sale, ya siendo una persona bastante mayor, se da cuenta que a nivel laboral no va a encontrar muchas oportunidades justamente por ser mayor. Entonces le afecta todo lo que es su ego, y esto también va de forma puntual a su parte psíquica, porque se siente inútil o se siente inservible ante la sociedad actual que se está desarrollando en el momento. Viene el proceso de separación familiar. Como les decía al principio, todos son etapas, y las personas, llega el momento donde viene el proceso de separación familiar, los hijos se casan, se van, los hijos buscan oportunidades laborales fuera del país, o todo el mundo se separa, ellos quedan solos, y de repente, si son pareja, alguno de los dos fallece, la persona se ve sola y viene el proceso de depresión, ¿sí? Más que de un nido vacío, es un proceso de depresión que la persona puede llegar a desarrollar, y esto también puede ocasionar un proceso de deterioro a nivel cognitivo. Entonces hay que ver cuáles son las formas de tratamiento ante estas formas de respuesta de la persona. Y por último, encontramos en el proceso de deterioro integral del ser humano los factores externos, ¿sí? El medio ambiente influye de forma puntual en todo lo que es el ciclo de vida de cada ser. Entonces encontramos que la contaminación hace de las suyas. Tenemos un ejemplo muy claro y que todos lo vivimos siendo
jóvenes, siendo adultos, siendo niños, ¿sí? Recién nacidos. Y fue que todos nos dimos cuenta que la vida es frágil y que si hay un mínimo nivel de contaminación, todos estamos expuestos y todos podemos llegar a la muerte en un abrir y cerrar de ojos. Aunque no fue como tal por una contaminación, pero sí fue por el hecho de que se expandió un virus y todos estábamos expuestos. Y el virus estaba expuesto a nivel medioambiental. Entonces es una forma de tomar conciencia de que todo lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta a mediano, corto o largo plazo, en cada etapa de la vida. Entonces encontramos que el deterioro integral se da en el área social, en el área psíquica o en el aspecto físico, en el área espiritual y afecta de forma puntual la parte personal o familiar de la persona. ¿Por qué se nombró ahorita lo espiritual y no se nombró antes? Cada persona tiene una creencia o tiene un principio al que le ha sido fiel durante más de 40, 50 años de vida. En el momento en que siente que ya no es útil o ya no le sirve a la sociedad en la que está, la persona empieza a perder la fe, la persona empieza a no creer en sí y toda su parte espiritual, llámelo Dios, llámelo energía, llámelo como lo quiera llamar, ¿sí? Esto empieza a caer y cae porque quizás colocó durante muchos años de su vida a esta energía o a esta figura suprema en las personas, y al no sentirse útil o al ver que estas personas lo están rechazando, siente que es esta persona la que también lo está rechazando a él, ¿sí? O esta creencia le está fallando a él. A forma personal, pues bueno, ya lo dijimos, los hijos se van, la persona también deja de creer en sí misma y puede desarrollar un proceso depresivo, un proceso emocional bastante bajo, y a nivel psíquico empiezan a haber estructuras que cambian. Los pensamientos de optimismo empiezan a ser de repente pensamientos de desesperación, de desesperanza, de ya no sirvo, ¿qué hago en este mundo? Y a nivel social se encuentra que aunque tiene amistades de su misma edad, quizás con mismas características o con características muy parecidas a las que él está viviendo, pues no son las mismas realidades y la persona se frustra. Entonces, este tipo de deterioro se va dando de forma integral en la persona sin que ella se dé cuenta. Por esto es necesario encontrar, o es importante saber reconocer y hacer conciencia a la persona de las emociones que va experimentando en el momento para que las pueda manifestar. La primera forma de reconocer si es una emoción o es un sentimiento lo que la persona está sintiendo es que la emoción es la reacción que yo tengo ante lo que vivo, ante lo que experimento, y la percepción es el sentimiento, es decir, es el cómo yo veo a la emoción. Una de las primeras emociones que las personas empiezan a desarrollar en este ciclo de vida es la tristeza, y esta emoción, ¿sí?, se puede percibir o se puede manifestar de diversas formas. Primero con angustia, como les decía al principio, la persona tiene la angustia, tiene estrés porque no sabe qué va a hacer con su vida en este momento, ¿sí? Puede desarrollar impotencia, ¿sí?, de que quizás todo lo que él tenía pensado para sí no lo logró. La persona misma se aísla y cae en un proceso de desesperanza. Entonces, la tristeza, ¿sí?, como la vemos, aunque es una emoción que a muchos no nos gusta sentirla, se experimenta de tantas formas, pero que si no les manifestamos nos puede hacer un choque bastante fuerte a nivel psíquico y emocional, y por ende en la parte espiritual puede afectar en esta parte del ciclo de vida. Por otra parte, encontramos este mismo proceso de emociones nos hace encontrar el miedo, que también es una emoción, ¿sí?, y se percibe desde la preocupación, desde el qué dirán y desde el qué voy a hacer ante la muerte que me persigue. Entonces, estos temores, que no está malo sentirlos, más sin embargo, sí hacen bastante daño cuando no se expresan, cuando no se manifiestan, afectan puntualmente todo el proceso psíquico de un adulto mayor. Y la persona
empieza a crear pensamientos catastróficos, pensamientos negativos, pensamientos que realmente ni le ayudan a mantener su bienestar, ni tampoco le ayudan a mantener optimizados todas sus fortalezas o todas sus potencialidades dentro de la sociedad en la que está. Entonces lo que hace es aislarse, se encierra o se encapsula, ¿sí?, en su propio mundo, y no es capaz de expresar al otro lo que está viviendo o lo que está experimentando. Por simplemente no lleguen y le digan, ay, es que usted molesta mucho, o es que usted ya no sirve para nada, porque eso es una forma o un mecanismo de defensa que ellos tienen para que los demás no los ataquen. Otra de las emociones más experimentadas en esta etapa es el enojo. ¿Y por qué se da el enojo? ¿Sí? Porque la persona reprime, la persona no expresa, y aparte la persona hace como si no existiera, ¿sí? La persona en su mismo aislamiento, por el temor, por el desarrollo de la tristeza, se aísla, hace como que si no existe y se frustra. ¿Y de qué viene esta frustración? ¿Del momento en el que está viviendo? No, precisamente. Viene del momento en el que quizás fue rechazado tantas veces en el trabajo, fue señalado incluso por familiares, y lo fue guardando, reprime y explota la frustración en el momento del envejecimiento. Por eso muchas personas no quieren a los abuelitos, porque los ven amargados, los ven fastidiados, pero es su forma de respuesta ante todo lo que vivieron, no solo del momento presente, sino de todo lo que han venido viviendo durante toda su vida, ¿sí? Y por último encontramos la alegría. ¿Sí? ¿Cuál es el principal ingrediente de la alegría? El amor propio. Y muchos dirán, ajá, pero es que el amor propio es un abuelito. No, el amor propio no se da en una sola etapa de la vida, se da o se va construyendo a lo largo de la vida, ¿sí? El amor propio incluye el autoestima, incluye el desarrollo de la independencia, la autonomía, e incluye, ¿sí?, de forma concreta la conciencia del aquí y del ahora, de todo lo que voy viviendo, del aceptar con responsabilidad y compromiso todo lo que voy haciendo, las críticas constructivas, las cosas buenas que hago, ¿sí? Y el aprender a ser asertivo y responsable ante las respuestas que le doy a los otros de lo que yo creo, siento y espero de quizás del resto de personas. Eso tampoco se hace en el momento del envejecimiento o de llegar a esta etapa. Eso se va construyendo día a día en el proceso laboral, en el proceso familiar, en el proceso personal, cuando la persona es ante la sociedad alguien funcional, alguien activo. Entonces, si la persona ha desarrollado asertividad, independencia, autonomía, amor propio por lo que quiere, por lo que hace, por lo que piensa y por lo que sueña, tiene más facilidad de ser un abuelito feliz, un abuelito que no va a pagar sus frustraciones con el resto del planeta, ¿sí? Va a tener una vida más saludable, ¿sí? ¿Por qué más saludable? Las emociones anteriormente nombradas, como el enojo, el miedo y la tristeza, desarrollan cortisol, y esto va dañando, ¿sí?, muy puntualmente todos nuestros órganos internamente. Entonces, mientras que la alegría no. La alegría nos da las hormonas de la felicidad. Entonces, que son sanas, que son saludables y que nos permiten desenvolvernos de forma responsable, adecuada, y que nos permite estar en bienestar, sobre todo con nosotros mismos y con el resto de personas durante todo el proceso vital. Entonces, para finalizar la clase, sí, me gustaría que todos recordemos este eslogan o esta frase de una psicóloga estadounidense, se llama Carol Reed, y que ella nos dice, la frase es: pensamos lo que queremos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Como les digo, es una frase de una psiquiatra, psicólogo estadounidense, ¿sí?, que se enfocó en el proceso de bienestar del ser humano. Entonces, cuando nosotros
realmente pensamos lo que queremos, ¿sí? Y desarrollamos nuestro proyecto de vida en pro de eso, podemos lograr hacer, ¿sí? Y ser lo que y hacer de lo que hacemos lo que nosotros somos y queremos para nosotros mismos. Como actividad final vamos a desarrollar o vamos a redactar un informe donde van a analizar unos casos clínicos y esto será evaluado en la próxima clase. Lo van a enviar de forma online y luego vamos a tener un debate aquí en el contexto escolar, ¿vale? Muchas gracias.